Así es. Sector. Bien, ¿usted? ¿Sí me escucha? Bueno, sí escucha. Bien, sí, escucho bien. Sí me escuchan bien también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Ángel? ¿No me escuchas, Ángel? Ángel. Ángel responde por el... Estoy configurando Por el chat. su Por el micrófono. chat. Ajá, está configurando su Eso es. micrófono. Uriel. Uriel. ¿Ahí estás? ¿No me escuchas, Uriel, por ahí? Sí me escuchas. Pero ¿cuál crees que sería tu nota? ¿Tú cuánto te vas a poner pensando en tu desempeño y suponiendo que haces un buen examen de Smith, ¿verdad? No veo por qué no podría ser, ¿no? Ay, profe. Ay, Complicado. profe. No, ¿por qué complicado? No, yo no veo ninguna complicación. Uriel, ahí estás, ¿verdad? ¿Ya tienes micrófono, Uriel? Ángel, ¿ya tienes micrófono? Sí, profe, ahora sí. ¿Cuál va a ser tu nota, Ángel? No lo tengo muy claro, pero calculo de un 8,5, un 9, bueno, un 85, un 90, cuando mucho. ¿Cuándo mucho? Sí, es que prefiero ser pesimista y sorprenderme, la verdad. Estás un poquito bajo de calificaciones, Ángel, ¿eh? Sí. Estás un poquito bajo, sí. Pero tu autoevaluación de aprendizaje. No, sobre eso pues sí me llevo bastantes cosas. Sí, necesito que vayan pensando en su autoevaluación, por favor, para que la incorporemos. Y una vez que hagamos el último examen, digamos, tendríamos ahorita 4 calificaciones en principio. 3, perdón. Tendríamos todo lo que significa la parte final histórica, que en realidad se cumple bien. Hay un buen cumplimiento. Después ya no ha aparecido en los exámenes, digamos, ese manejo de esa primera unidad. No hemos logrado incorporar en los exámenes los elementos de las épocas en las que están. Un poco por eso les sugerí que hicieran su línea del tiempo, que esa no se les olvide, por favor, se las voy a pedir por ahí para el jueves, para que presenten, si se acuerdan, cómo se las solicitó, ¿verdad, Rebeca? ¿Sí te acuerdas, Rebeca? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esa línea del tiempo? No recuerdo mucho, profe. Que era para cada autor poner al menos 3 fechas y después llenar esa hoja con algunas características relevantes que permitan entender lo que cada quien vivió, lo que cada quien hizo, con qué se fue
influenciando y a quién influyó. Entonces, por ejemplo, en el caso de Quesnay, pues poner ahí su nacimiento, su muerte, ayudarse con Heilbronner, ¿no? Su nacimiento, su muerte, la fecha en que publicó el primer tablón y luego sus máximas. Y ahí ustedes tener un poco la iniciativa de complementar para los 5 o 6 autores que sería bueno hacerlo, que es Quesnay, Smith, Malthus, Ricardo, Marx y los empiristas por ahí, Petty, Hume, Berkeley, Locke, ¿no? Y esa hoja del tiempo, quién antes, quién después, cuando las obras principales, a lo mejor se puede complementar con algunos elementos de la primera unidad, qué aspectos relevantes. En este momento se empezó a aplicar la máquina de vapor, o los ferrocarriles empezaron, o se desarrolló la industria textil de manera masiva, superando la organización artesanal, en fin, hay un poquito, pequeños atisbos de esa hoja del tiempo que es un poco la expresión de lo que trabajamos en la unidad 1, que debía ser una unidad que nos apoye en eso, ¿no? Sí, más o menos está claro, Víctor Augusto, esa parte. Rebeca, sí me explico en eso, Rebeca. Sí, queda más claro. O sea, cuando nacieron, cuando murieron, cuando fue su obra, qué aspectos relevantes del contexto histórico. Breve, muy breve, como tener una primera. Eso sería muy importante, se las encargo mucho, ¿no? ¿Verdad? Y ojalá la tuvieran para el jueves. El jueves sería la última clase y luego, Uriel, si me escuchas por ahí, Uriel. Sí, profesor, nada más que se me corta mucho el internet, pero sí. Bueno, no te apures. Entonces, si nos vamos a enero, nos veríamos el martes 11 y el jueves 13. Vamos a tener las fechas posibles del examen de Smith, evidentemente pueden ser este viernes, donde si alguien tiene que reponer algo también lo hiciera, o eventualmente, como ustedes quieran, nada más sería el viernes 17, o en enero, el martes 11 o el jueves 13, ¿no? Yo quisiera que el jueves 13, de preferencia martes 11, para que el jueves 13 viéramos en principio las calificaciones y si hubiera algo que corregir, tuviéramos todavía la semana del 17, 18 para entregar las calificaciones el 18. Ese es más o menos. Entonces, si ustedes nos hacen sugerencias de cuándo hacemos el examen de Smith, pues las incorporamos y subimos en el Classroom el acuerdo que tengamos ahorita. Entonces, si quieren comentar algo sobre eso, claro que falta ahorita la clase de hoy y la clase del jueves, resolver algunas dudas y plantear algunas perspectivas del examen, de la guía de examen de Smith, que ya están como problemas planteados en la tesis inicial de que toda nación se funda en el trabajo para tener su nivel de vida, y esa fundamentación del trabajo puede ser de manera directa con la producción inmediata
que depende de la potencialidad productiva del trabajo, que a su vez depende, según Smith, de un trabajo dividido, organizado, que ahorra tiempo, que incorpora tecnología, que hace más diestros a los trabajadores, y también de la capacidad de cambio que tengan esos productos inmediatos para adquirir otros. Él dice de otras naciones, está viendo el concepto de nación como el sujeto actuante en el desarrollo. Y entonces, ¿qué significa tener capacidad y en qué se funda esa capacidad de obtener bienes, de comprar bienes, de adquirir bienes? Pues se funda en el valor de cambio que tengan los bienes producidos. ¿Y de qué depende ese valor de cambio? Depende de la cantidad de trabajo que se incorporó en la producción. Y esa cantidad de trabajo, ¿cómo se determina? Pues se determina por los anticipos primitivos, que aquí se llaman capital fijo, por los anticipos anuales, que aquí se llaman capital circulante. Entonces, los costos de producción son la proporción de capital fijo de acuerdo a la depreciación o a la durabilidad que se incorpora cada año, ciclos anuales son los que analiza Smith, más todo el capital circulante, más, mucho cuidado, en el caso de la explotación de recursos naturales y la manufactura, la industria, hay un excedente, hay un producto neto que antes era exclusivo de la rama de productos naturales, explotación de recursos naturales en la concepción fisiocrática. Aquí no, aquí hay trabajo productivo que significa generar excedente tanto en la explotación de recursos naturales, en el trabajo que explota recursos naturales, como en el trabajo que produce, el trabajo industrial que produce manufacturas, construcciones, servicios públicos como agua, gas natural. Entonces es muy importante y eso es algo que vamos a trabajar un poquito hoy y el jueves terminaríamos, ¿no? Para poder resolver la determinación de los precios llamados naturales, que es la expresión monetaria en moneda del valor de cambio de los bienes producidos por el trabajo. Y esa es toda lo que se llama la teoría del valor trabajo de Smith, que tiene dos vertientes. Una, medir el valor de cambio con la cantidad de trabajo incorporada, y la otra es medir el valor de cambio con la cantidad de trabajo que recoge uno en el mercado. Y esa disyuntiva Smith finalmente se va a resolver con Ricardo al hablar del trabajo incorporado. ¿Qué problemas tiene eso? Pues un problema muy delicado, ¿no? Que los trabajos son diferentes. Y entonces, ¿cómo se comparan? ¿Cómo se compara una hora de trabajo de un tipo con una hora de trabajo de otro tipo? Las dos son una hora, pero las dos no tienen por qué generar la misma cantidad de valor de cambio. Entonces, ahí la solución clásica es, se tiene que hacer un ajuste en el mercado. El mercado tiene con un mecanismo de prueba y error, de ajuste, que no es exacto, que no es matemático, sino un ajuste que se da en el mercado para saber cuánto se le reconoce a una hora de trabajo de un tipo y cómo se la compara con una hora de trabajo, un periodo de tiempo de un trabajo de otro tipo. Y entonces ahí se inventa un concepto teórico que es el trabajo ajustado para que se puedan comparar un trabajo con otro, ¿no? Entonces eso es algo de lo que vamos a platicar un poquito más hoy y el jueves, y con eso concluiríamos el curso. De manera que queda abierto ahorita a los comentarios de cuándo consideran que sería bueno tener el examen, ¿no? ¿Por qué no me van comentando? ¿Cuándo consideran cuál sería la sugerencia? De nuevo, las alternativas serían este viernes 17 o en enero el 11. Ese sería el 11, de manera que el jueves 13 que nos pudiéramos ver o el martes 18 ya tuviéramos las calificaciones. Eso supone también que de aquí al jueves
ustedes me hacen favor de enviarme una media cuartillita con su autoevaluación de aprendizaje, de dedicación. El no venir a clase no afecta, pero el asistir a clase puede beneficiar, ¿no? O sea, alguien que no viene no se perjudica, ¿no? Porque optó por presentar los exámenes. Y alguien que está presente y armando un poco el grupo cada día, pues que es un trabajito, es una responsabilidad asumida voluntariamente, pues puede ayudarse en algunos aspectos en algún momento, ¿no? Bueno, preguntas sobre esto para ver si tenemos claro el panorama y el cierre del curso. Rebeca, Uriel, Diego, Natasha, preguntas, observaciones. Héctor, ¿algún comentario sobre esto para plantear cómo cerraremos el curso, no? No, solo sería como tener las fechas. Bueno, ahorita las subo Ahorita que nos digan qué preferían. Examen de Smith y eventual reposición viernes 17. Examen de Smith y eventual reposición martes 11, ¿no? En realidad, si lo pensamos bien, podemos usar esas dos fechas, viernes 17, martes 11, y el que quiera se presenta un día y el que quiera se presenta otro, y el que quiera presenta, el que considere necesario presenta una reposición, las incorporo, yo las vi inmediatamente, las leí, las trabajé, puse una calificación ya, supongo que ya todos la vieron. Mitch, ¿viste tu calificación? Sí, profesor. Uriel, Diego, ¿vieron sus calificaciones? ¿Los que presentaron? Sí, profesor, también. Bueno, entonces, así están las cosas. Preguntas, aclaraciones, aceptación de las fechas, ¿cómo la ven? Profesor, para el examen de Smith, ¿igual nos va a dar lo del tiempo de una clase o cuánto tiempo sería? No les he dado. Hay ejercicios que significan en una clase, mándenme lo que quieran, ¿no? En este caso les voy a mandar el examen el viernes. Lo subo para que lo presenten el viernes a los que quieran, ¿no? ¿Tienes clase? Sí, díganle que sí a su papá, díganle, sí tenemos clase. Bueno, preguntas. Fernando, diles que sí, que estás en clase. Fernando está hablando. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Alguna observación, pregunta sobre esto? Las fechas, ¿cómo la ven, Aurora? ¿Cómo ves, Fernando? A mí me parece buena idea la optativa que hay para poder presentar el examen en ambas fechas. Depende del alumno. Sí, es que ese no es el problema. El punto clave no es la fecha, sino que ustedes cada día reflexionen más y planteen la problemática y la profundidad de estos pensadores clásicos, ¿no? Aristóteles, Tomás de Aquino, Bodino, los empiristas, Quesnay, Smith, y luego pues ya nos tocará Smith, Malthus, Ricardo y Marx, ¿no? A los que estemos otra vez el siguiente semestre. Algunos de ustedes seguirán aquí, otros en otros cursos, pero eso es lo que nos faltaría, ¿no? Está bien, Grecia. ¿Alguna cosa? ¿Tú cuándo presentarías? Vas a pensar. ¿Ya estarías lista para este viernes? Sí, yo creo que presentaría el viernes y en dado caso, espero y no necesite reposición, también ocuparía el 11. Entonces, viernes de diciembre y martes 11 de enero, ¿no? 2022 y 2021. Sí, profesor. Entonces, yo subimos al Classroom el jueves en la noche o el viernes muy temprano
y el día 10 o el 11 muy temprano, las opciones de examen, ¿no? ¿Verdad? En realidad se subiría el jueves, ¿no? El viernes, con las preguntas específicas de Smith, ¿no? Por eso es importante que ahorita tengamos la clase y el jueves aclaraciones que tengan sobre la guía de examen. ¿Qué fecha pusimos para que mandaran la guía de examen por equipo? ¿Qué fecha fue? Disculpen. Ah, En el pues, Classroom. Tú adelante. gracias. Sí, bueno, donde están las instrucciones dice que a más tardar hoy, pero en realidad en el Classroom pues no tiene fecha límite. O sea, Bueno, hay está que ponerla, ¿me puedes ayudar con eso, Héctor? Sí. Que pongamos fecha de entrega de examen. ¿Quieren que sea hoy? ¿Quieren que sea mañana? Como ustedes lo digan. mañana, profesor, por favor. Mañana, por Está bien, no hay problema. Mañana, profe. Y si les digo pasado, ¿qué me dicen? Pasado. Pasado. ¿El jueves? ¿Prefieren el jueves? Sí, estaría O mejor el el jueves. miércoles. Sí, sería bueno el miércoles, ¿no? Para que los obligue un poco a tener dudas para el jueves, ¿no? Por favor. Pues que sea mañana. Podemos poner límite de entrega de examen de Smith equipo mañana, ¿no? ¿Podemos subir eso, Héctor? Sí, ya Por está favor. listo. Ya está listo. Muy bien. Y luego poner aviso, fechas de examen de Smith y reposiciones viernes 17 de diciembre y miércoles 11. Esas se entregan ese día, precisamente el 17 y el 11, ¿no? Y las subo, el examen de Smith lo subo el viernes en la mañana, temprano o el jueves en la noche. Y se entrega el viernes. Y entonces el 11 ya no tenemos que subir nada más sería el plazo el 11 para que ustedes hagan reposición o exámenes, ahora sí, los que quieran, ¿no? Salvo la unidad 1 que está, digamos, reconocida todos como bien, no es una unidad que en términos de calificaciones les vaya a perjudicar, más bien los apoya, y ya las demás calificaciones que tiene, ¿no? Que serían la de Quesnay, la de Aristóteles, digamos, todo el paquete de la segunda unidad, tercera unidad y esta cuarta unidad, ¿no? ¿Les parece bien así, compañeros? Víctor, Manuel, Víctor, Augusto, ¿les parece bien? Está más o menos claro el panorama de acreditación. Sí, les pido para este jueves la hoja del tiempo con la creatividad que ustedes consideren, una manera telegráfica, Smith, muerte, tal fecha, nacimiento, riqueza de las naciones, máximas, perdón, que es Smith, teoría de los sentimientos morales, de manera que ustedes completen la hoja del tiempo con la creatividad que consideren, ¿no? Lo mínimo sería nacimiento, muerte y obra principal, ¿no? Y eso sí se lo solicitaría que me lo enviaran en Word. Podemos poner eso también, Héctor, si me haces favor, la entrega de la hoja del tiempo de autores clásicos, a partir de Quesnay, no incorporamos ni a Aristóteles, ni a Bodino, ni a ellos, ¿no? Como obligación, el que lo quiera poner, pero sí Quesnay, empiristas, Smith, Malthus, Ricardo y Marx, ¿no? Y entonces sería una tarea para entregar este jueves, a lo Profesor, largo del día. Sí. una duda sobre esta tarea. ¿Es una cuartilla por autor? Es una hoja. No como una cuartilla por autor, ¿cómo crees? ¿Cuáles datos de Quesnay? Mínimo 3, cuando nació, no cuando entonces, murió. Es una ¿una hojita hoja del por tiempo, todo? una hojita del tiempo, una hoja, sí, De una hoja acuerdo. horizontal. Y si tú quieres poner la rayita de izquierda a derecha o de arriba a abajo, 1758, 1694, 1790, lo que quieras, y ahí quieres poner
Se publicaron Los Tres Mosqueteros. Ah, bueno. Se publicó Los Miserables. Bueno, digo, estoy inventando, ¿eh? Aurora, ¿me explicó? O sea, Sí, profesor, gracias. la hojita, ¿cuántas líneas debe tener? Mínimo 5, ¿no? Mínimo 6, perdón. Quesnay, empiristas, Smith, Malthus, Ricardo, Marx. 6, ¿no? Cada línea debe tener al menos 3 datos. Aunque los empiristas, ahí a ver cómo lo arreglan, pero Quesnay, nacimiento, muerte, publicación de Smith, nacimiento, muerte, publicación de, es como lo básico, riqueza de las naciones. Ah, es que él publicó una cosa que se llama, una obra que se llama Teoría de los Sentimientos Morales y la publicó 8 años antes de la riqueza de las naciones. Bueno, quieren ponerlo, lo ponen, ¿no? Es que la máquina de vapor fue antes de que naciera Marx. Ah, ya ponen máquina de vapor y ponen la fecha. En fin, es una hojita creativa hecha por ustedes que tiene esos datos mínimos. 6. 5 autores, los empiristas, muerte, nacimiento, obra principal. ¿Sí, Aurora? ¿Me explico? Sí, profe, Es gracias. una hojita horizontal o vertical, como ustedes la organicen, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto y sobre las fechas y los exámenes y las reposiciones? Y mandar con esa hoja su autoevaluación, ¿no? Yo, Aurora Canseco Ortega, considero que por aprendizaje merezco un 8, por dedicación merezco un 10, por entrega de trabajos y eso, por conocimiento, no sé, los criterios que ustedes pongan en su autoevaluación, ¿no? Mi apreciación es que en este curso debo sacar 90, 70, 80. No hay números intermedios en las calificaciones, ¿eh? Entonces, ya se ponen sus números. 70, 80, 90, 100 son los 4 posibles, ¿no? Porque no vamos a poner 60. Más bien, a los que no cumplieron o no entregaron o no hicieron exámenes, pues tendrán su NP, ¿no? Sí es importante haber presentado todos los 4 unidades de equipo y individuales para aprobar el curso, ¿no? Si alguien ya no presenta el de Smith, bueno, pues ya no lo presentó y no quiere decir, se promedia lo anterior. No, porque el requisito un poco, si se acuerdan desde el principio para acreditar es promediar calificaciones o dar calificaciones habiendo cubierto las 4 unidades, ¿no? ¿Sí me explico en eso, Betsy? Sí, profe. Si tú tienes ahorita, pon tú que tuvieras 18 puntos, entonces no presentas Smith 18 y dirías, no, pues promédiame 18 entre 13, 6, apruebo. No. Se necesita tener la calificación de Smith. Tienes 18 y en el Smith sacas 10, pues ya tienes 90, ¿verdad? ¿Sí me explico, Betsy? Julio, Sí, ¿cómo profe. estás? Mitch, sí me explico, ¿no? Sí, Mitch, Víctor Augusto. O sea, ustedes autoevalúense en esa perspectiva de cumplimiento de las 4 unidades. La primera, que es toda, incluido su trabajo, que no lo olvido, lo revisé el otro día, de hacer el programa del curso, ¿no? Tener una idea de las 4 unidades del curso, que fue un trabajo difícil pero importante desde el principio, ¿no? Donde el objetivo era que tuvieran una perspectiva desde el primer día, el segundo día, de las 4 unidades que vamos a ir trabajando, ¿no? Y siempre para su autoevaluación, la capacidad no de transcribir opiniones de otros, sino de poder fundamentar con base en los textos de los autores
las opiniones que tengan de ellos, ¿no? Solo en el caso de los empiristas, solo en el caso de Bodino, nos apoyamos en Jair Bronner. Todo lo demás es que ustedes leyeron libro 1 de Aristóteles, Cuestión 77 de Tomás de Aquino, Tableau économique al menos de Quesnay, y ahorita la presentación de la obra y una ojeada a los libros 1 y 2 que comentaré el ratito que nos quede y el jueves, ¿no? Para fijar algunos problemas básicos, que son de qué depende que se produzca bien y más o menos producto inmediato, de qué depende que se adquiera más o menos productos de otra nación, cómo se llama conceptualmente a esa capacidad de producir mucho, potencialidad productiva, cómo se llama esa capacidad de adquirir valor de cambio, ¿no? ¿Cómo se determina cantidad de trabajo? ¿Qué trabajo? Pues un trabajo que se ajusta, ¿no? Socialmente, con diferencias, dificultades, niveles de destreza, tecnología utilizadas, organización del trabajo. Bueno, preguntas, observaciones sobre eso, compañeros. Julio, Víctor, Lupita, Evelyn. No, profesor. Natasha, ¿algo? No, profesor. Profesor, Sí, cómo no. dijo que enviáramos junto la autoevaluación y la línea, pero en el mismo archivo o en archivos diferentes. Pues como quieras, como quieras. Puede ser un Word de 2 páginas, ¿no? En una la línea y en otra tu autoevaluación, ¿no? Razonada de la calificación que crees con base en nuestros criterios que estoy señalando obtener, ¿no? ¿Sí, Aurora? Sí, ¿no lo puedo entregar en PDF? Sí, claro, entrégalo como quieras, pero que sean los dos aspectos, la hoja del tiempo y la autoevaluación, ¿no? Razonada, ¿no? Sí, está bien, gracias, profe. Dile. Sí, ya Mach. podemos entregarlo en PDF. Forzosamente tiene que ser nada más en una hoja. No puede ser como en 2. Para que... No, en una hoja la línea del tiempo y en otra hoja la autoevaluación, claro. Okay. ¿Sí, Mitch? Sí. Por favor. O sea, la hoja del tiempo es un trabajito. Y su autoevaluación es pues, unas 5 líneas, media cuartilla máximo, ¿no? Donde ustedes razonan y ponen criterios y que dicen que consideran que su calificación debiera ser tal, ¿no? Y ver si estamos de acuerdo. Yo ya les he ido mostrando mis opiniones, ¿no? Y siempre en las clases trato de fundamentar por qué. Entonces, si alguien, por ejemplo, de Bodino me dice, es que la idea es que MB igual a PQ, y esa es, o sea, que si sube uno, sube todos, si sube y baja y sube. Bueno, esa es una manera general de ponerlo. Habría que, si uno de ustedes despejó la P y dijo, a ver, pues esto se despeja y ahí se ve. Lo demás, bueno, ¿y qué se ve? Pues se ve que la Q, mientras más se produzca, más bajan los precios y todo lo demás queda. Y mientras menos se produzca, suben más los precios. Si todos los demás se quedan fijos. Alguien se hizo la reflexión sobre, se mueve uno y los demás quedan fijos. ¿Qué pasa con los precios de los 3 que quedan? Sí, o sea, explicar esa relación de la teoría cuantitativa. ¿Mandé? Que se movería, sí. Sí, No solo decir, bueno, no solo es decir, es que si se mueven juntos, se bajan juntos. Bueno, a ver, hay que explicarlo, ¿no? Ahí, por ejemplo, si uno se mueve y los demás quedan fijos, en los precios... No, pero los precios se despejan, ¿no? Y entonces queda MB entre Q, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa si MB quedan fijos y Q sube? Pues el quebrado se hace más chico. Quiere decir que en la idea de Bodino los precios deberían bajar.
¿verdad? Si hay Sí. mucha producción. Y no es oferta y demanda, es la relación cuantitativa. Porque algunos me inventan, es que si la oferta y la... No. Si M sube, si la cantidad de dinero sube y no sube la producción ni la velocidad de dinero, ¿qué pasa con los precios? Pues suben. Si Sí, la para mantener velocidad la del igualdad. dinero, Se mantiene la bueno, igualdad, por eso, ¿no? para que se mantenga la igualdad. Esa es la clave de Bodino que retoma, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es la polis, la crematística, la cuestión 77. Eso no hemos logrado que ustedes lean directamente la cuestión, transcriben muchas opiniones de autores, de enciclopedias, de libros. Es leer directamente la cuestión, ¿no? Las objeciones, la argumentación, los 4 problemas, 2 de un tipo y 2 de otro que aparecen, ¿no? De En fin. hecho, no sé si se acuerda que habíamos visto que si seguíamos como esa parte, la parte histórica, al mismo tiempo que analizábamos aquí, ¿no? Podíamos relacionar la cuestión 78 con el contexto histórico que se vivía en el momento, ¿no? Sí, pero lo obligado, eso es una cosa bonita, interesante, pero lo obligado es explicar la cuestión 77, no la 78, no Ajá, sí, sí, 77. sí. Nada más era como una adicional. Digo, la Pero la 78 cuestión, es la de la usura, ¿no? ajá. De hecho, o sea, el 77 siento que es, ve que le he dicho, que sentía como que se dividía en dos. Era un juicio de valor por parte de Aquino, en el cual se divide en dos. Bueno, Bueno, no estamos en este momento hablando de eso, ¿no? Pero eso, cuando haya una reposición o alguien quiera presentar de nuevo porque ya entiende algo más, pues lo puede hacer, ¿no? ¿Verdad? Claro, me van a decir, y si me va peor que el otro, me deja el otro, pues ese no es el espíritu, pero sí lo hacemos así, ¿no? El espíritu es que ustedes avancen. Entonces no presentan para que les vaya peor, sino presentan porque ya ustedes internamente suponen que pueden explicar más lo que significa así de limitado algunas pequeñas ideas de Aristóteles, de Tomás de Aquino, de los empiristas, para ver toda la gran perspectiva que da el pensamiento clásico en el área de la economía, ¿no? Que es un poco, este curso es introductorio, acuérdense, no es un curso ni de sexto, séptimo semestre, ni es un curso de maestría. Eso no significa que en su autoevaluación ustedes sean complacientes. Creo que tienen que ser rigurosos, pero tienen que aceptar que están empezando la carrera y que era un impulso a que ustedes se plantearan la necesidad de formarse teóricamente más y no solo saber copiar y pegar, transcribir de otros, sino de manera a lo mejor muy limitada, pero muy firme, tener una opinión una vez que yo leí. Claro, si no se lee el tabló, pues se toman las opiniones prestadas y eso se refleja en los exámenes, ¿no? Por eso hago la diferencia entre alguien que saca 95, 90, 85, 80, 75, 70. Digamos que es el tope ya. A todos los demás que no podían sacar 70 les pedí que lo volvieran a hacer, ¿no? ¿Sí me explico en eso, Betsy, Grecia, Natasha? Sí, en esas, digamos, con esa conducta académica que yo he tenido durante todo el semestre, ¿no? El énfasis que quisiera sugerirles, no es una cosa de obligarlos, pero es un poco mi sugerencia académica, ¿no? ¿Preguntas, observaciones, compañeros? por mi parte creo que no, profe. ¿Están claras las fechas? Julio Cano. Sí.
Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? Mm, bueno, quisiera saber si el día de hoy pudiera explicar la pregunta 6 referente a la guía que se entrega hoy. No se entrega hoy, ya quedamos que se entrega mañana. Sí, voy Perdón. a comentar algo y el jueves voy a completar, ¿no? Para que tengan esa. Y la pregunta 6, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Me quieres decir cuál es el problema ahí? Sí, a ver un segundo. Dice, encontrar en la perspectiva teórica de Smith las relaciones de cambio y las tasas de ganancia naturales entre dos esferas productivas, trigo y acero, que que producen anualmente 16 toneladas de trigo y 12 toneladas de acero. 16,12. Bueno, ahí empezando la aclaración, la hace, eh, bueno, no sé, ese 16,12 si es alguna coordenada o nada más. Bueno, una coordenada significa son dos números ordenados, ¿no? Ujú. Teóricamente significa trabajar en dos dimensiones. Ahí que dos dimensiones. ¿Qué se está representando la dimensión de la coordenada? Dos esferas productivas, una Dos sería. esferas. En la primera ordenada se ponen producción y requerimientos de la esfera de explotación de los recursos naturales, que ahí está representada con qué, Julio? ¿Representada con qué? Una con trigo y otra con acero. La primera está representada con trigo, no. La de la explotación de recursos naturales solo está representada con el trigo, ¿no? Sí, Y la otra, ¿cuál es? La otra esfera, ¿cuál es? acero. Pero no, ese es lo que produce, pero ¿qué esfera es? Está representada por el acero, pero ¿qué esfera es? Eh, mm, 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 pues. mm, mm, ¿Es mm, explotación de recursos naturales? ¿Producir acero? sí. ¿El acero es un recurso natural? Perdón. Mm, Recurso natural es el hierro, es el atún, es el oro, es la plata. Pero el acero no es un recurso natural. No lo produce la naturaleza, el acero. Entonces, ¿qué esfera es? el de la producción. ¿Qué esfera? ¿Qué esfera? ¿Qué esfera de producción es? Primer párrafo de Quesnay hace una lista de esferas. Mm, ¿Qué tipo de producto es el acero? ¿Es un producto natural, Julio? No, es un producto creado por el hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir creado por el hombre? ¿Qué es? ¿Cómo se le llama a eso, los productos creados por el hombre? ¿Producto qué? ¿Cómo lo dice Quesnay en su primer párrafo, en su tercera línea? Ah, lo voy a buscar. Bueno, pues eso es un trabajo que ustedes tienen que hacer siempre, claro, claro. Razonar esto es razonar. Entonces, sí, yo puedo explicar todo lo que quieran, pero ustedes tienen que darse impulso a su propio raciocinio. ¿Quién nos ayuda a decir qué tipo de esfera es la que produce el acero? Está señalado en los primeros párrafos. ¿Es la esfera del comercio, Uriel? No. ¿El acero se produce con el comercio? ¿Cómo No. se producen todas las cosas necesarias, útiles y convenientes, Aurora? ¿Qué dice
en el proemio Smith. ¿Con qué? Con el trabajo. El trabajo. ¿Qué trabajo es el trabajo que produce el trigo? Es explotación de recursos naturales. ¿Qué trabajo, Natasha, produce el acero? Natasha. Evelyn, ¿qué trabajo produce el acero? Víctor Augusto, ¿qué trabajo produce el acero? Julio Cano, ¿ya encontraste el párrafo? No, todavía no. ¿Que no tienes ahí a la mano tu tableau económico? No, lo estoy buscando. Pues eso es algo que ustedes deben tener siempre en su computadora, en su casa, tener sus textos básicos, ¿no? Que están en el Classroom, ahí están, ni siquiera tienen que... Víctor Manuel Chávez, ¿qué trabajo produce el acero? Que está en el estéril. No, pero ¿qué trabajo es? Sí, está. No, no pregunté, manufacturado. no pregunté cómo caracteriza qué es eso, no, sino cómo se denomina el trabajo que produce el acero. Creo que entraría dentro del manufacturado. Pero Claro, es trabajo de manufacturas, claro. Trabajo industrial, trabajo manufacturero. Entonces, las dos ramas que estamos estudiando son dos ramas del trabajo, que es el que crea las cosas necesarias y convenientes para la nación, sea para su propio consumo o sea para cambiarlas, ¿no? Víctor. Entonces, vamos a simular la producción de qué y de qué, de trigo en el trabajo de explotación de los recursos naturales y de acero en el trabajo manufacturero o trabajo industrial. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cambiar. ¿Qué vamos a cambiar, Víctor Manuel? ¿Qué vamos a simular que estamos cambiando? esa parte no la entendí muy bien. Pues vamos a cambiar trigo por acero. Se trata de cambiar trigo por acero, ¿no? No pusimos que el trigo lo produce una nación y el acero otra, no. Esa es, digamos, es una consideración complementaria. El cambio se da, sea en la propia nación, sea con otra nación, no importa, porque el trabajo se va a especializar, se va a dividir, va a haber personas dedicadas a producir trigo y personas dedicadas a producir acero. ¿Por qué? Precisamente por la mayor potencialidad productiva que da la especialización del trabajo. Esa es la tesis de Smith, ¿no? Entonces, se trata de ver cuál es la relación de cambio de trigo por acero. Un trabajo de explotación de recursos naturales por uso de trigo y otro trabajo. Si quieren, imagínenlo en diferentes naciones, no importa eso, ¿no? Para ser totalmente fieles a lo que dice, pero igual la reflexión teórica es válida tanto para cambio con otras naciones como cambio dentro de la nación, ¿no? Entonces, vamos a cambiar, ¿qué vamos a cambiar, Betsy? ¿Qué vamos a cambiar, Betsy? Diego, ¿qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a simular que cambiamos para reproducir la teoría del valor de cambio de Smith? ¿Vamos a cambiar qué con qué? Grecia, ¿qué vamos a cambiar? Rebeca.
Trigo por acero. Trigo por acero. ¿Y cuánto trigo vamos a dar por cuánto acero? Un kilo de trigo por medio kilo de acero, 8 por 5, ¿qué, cuánto por cuánto? 16 toneladas de trigo por 12 de acero. No, ¿de dónde sacas eso? ¿De dónde sacaste eso, perdón? No leí mal. Bueno, es que eso dice en el ejercicio, pero leí mal. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver si... No, hay que leerlo bien. Está muy bien la observación, pero ¿qué dice? ¿Quieres releer el ejercicio que leyó Julio? Sí. Sí. Encontrar las relaciones de cambio y las tasas de ganancia naturales entre dos esferas productivas, trigo y acero, que producen anualmente 16 toneladas de trigo y 12 toneladas de acero, y que además tienen el siguiente stock de capital. Esfera de trigo de stock de capital fijo con tasa de rotación de 3 años, de stock de capital circulante. Pero no di números, no hay números ahí. Sí. De la esfera del trigo es 6.3 de stock de capital fijo con tasa de rotación de 3 años y 2.4 de stock de capital circulante con un stock total de 8 y 7. Ok. ¿Y luego? De esfera de acero de 5.5 de stock de capital fijo con tasa de rotación de 5 años y 4.1 de stock de capital circulante con stock capital de 9 y 6. Si queremos calcular los costos anuales, ¿qué tenemos que hacer? Rebeca, ¿qué tenemos que hacer? Calcular los costos de los... Por eso, pero ¿cómo los calculamos los costos de producción de cada esfera? Sumando el capital fijo y el capital circulante. ¿Todo el capital fijo y todo el capital circulante se suman? No, uno de cada... ¿Mande? De cada esfera. O sea, todo el fijo y todo el circulante de la esfera del trigo es el costo anual de producción. No, también es del trigo. Sí, también en el trigo, pero de cada uno es la suma total de todo con todo. Pues sí, vendría siendo lo que es el stock total que venía hasta abajo, que sería del... No, pero los costos, una cosa es el stock total y otra cosa son los costos de producción anuales. ¿Cada cuándo repones el fijo? El fijo de trigo, ¿cada cuándo lo repones? Son cada 3 años, ¿no? El de trigo Claro. se pone cada ¿Y el 3 del años, acero cada cuándo? cada 5. Bueno, entonces, ¿cuánto se gasta del de fijo? ¿Cuál es el costo correspondiente a la depreciación del fijo en el trigo? En anual sería 2,1 en el fijo de trigo y en el de acero sería 1,1 anual fijo. Fijo. De, ¿Y circulante? De circulante, ese nada más tiene un dato, entonces sería 2,4 de circulante en trigo. Como un dato. Sí, es decir, la rotación no la hace cada 3 años o cada 5. No, es rotación anual. Ya sabemos que eso es máximo anual, ¿no? Es la definición de circulante. Sí. El concepto de circulante sustituye el anticipo anual y el concepto de capital fijo sustituye al anticipo primitivo y el concepto de stock de capital sustituye al concepto de anticipo. Esa es una redefinición teórica de Smith, ¿de acuerdo?
Ok. Entonces, dices muy bien, Julio. ¿Cuántos son los costos de producción anual en la esfera del trigo? Pues, ¿cuánto fue por la depreciación del fijo? 2.1, ¿verdad? No, 2,4 en el trigo A y 2,4. 4,1 en el Pero, acero. ¿cuánto es de fijo? Quiere decir que el fijo es 6.12, ¿verdad? ¿O cuánto es el fijo? El fijo en trigo sería en 2,1 en No, el anual. total, ¿cuánto es? ¿El fijo total cuál es? Eh, ya la suma de circulante No, más no, no, el capital fijo total, no, el fijo total. 6,3. Entonces, si dura 3 años, ¿cuánto se gasta cada año? 2,1. Exactamente. ¿Y el circulante cuánto es? 2,4. Entonces se suman 2,1 con 2,4. ¿Cuántos son los costos anuales? 2,5. No, súmalos bien, por favor. 2,1 ¿y qué? 2,1 y 2,4. Lo estás apuntando en una hoja, supongo, ¿no? Bueno, no lo estoy leyendo nada más. No, es que ese no es lectura, eso ya es cálculo. Ya, ya estás calculando, estás poniendo de 6,3, es 6,3, ¿verdad? Sí, De 6,3. fijo, en 3 años quiere decir que el costo fijo es la tercera parte, 2,1. Y el costo circulante es el total. ¿Cuánto es? 2,4. Entonces, 2,1 más 2,4, ¿cuánto es? 4,5. Claro, por eso nos sirve la pareja ordenada, porque estamos sumando productos. La primera ordenada, ¿en qué unidades se da? Mm, ¿Qué eh, unidades son? ¿Qué producto es la primera ordenada? trigo. ¿Y en qué unidades se está dando? La primera 2,1. No, ¿en qué unidades? No cuánto, sino en qué unidades. Mm, ¿Cuáles son las unidades del trigo? Ahí está dicho. Pues se produce anualmente 16. ¿Cómo se mide el trigo, Julio? ¿Cuáles son las unidades con las que se expresa la producción de trigo? ¿En qué? ¿En qué unidades? Toneladas. Toneladas de trigo. ¿Y el acero en qué unidades se expresa? También toneladas. También en toneladas. Nomás que uno es trigo y otro es acero. No se pueden sumar, ¿no? Una tonelada de trigo más una tonelada de acero no son 2 toneladas, ¿no? Mucho cuidado, no hagan eso. Ok. Entonces, ¿cuáles son los costos de producción del trigo al año? El año son como a 4,5. Claro. ¿Y del acero cuántos son? Sería 5,5 en cada 5 años de Entonces, rotación. Sería anual 1,1. claro, uno es de fijo al año y de circulante, De circulante son 4,1, entonces nos da un total de 5,2. 5,2. Entonces, ¿cuáles son los costos de producción? Del trigo, ¿cuánto calculamos? Del trigo fueron 4,5. Y de acero, De acero 5,2. eso ya lo sabían ustedes hacer en el tabló, ahora es mucho más sencillo porque él lo explica con capital fijo y capital circulante y tasa de depreciación, ¿no? Entonces ya sabemos costos de producción. Ok. ¿Y el producto neto? Es la suma de los dos. Como la suma de los dos. ¿Cómo? Sí, de los dos gastos de producción. Costos de producción. Perdón, costos de producción. Ok, ¿cuánto es la suma de costos de producción? Eso no es el producto neto, esos son los costos totales. ¿Cuáles son los costos totales de la economía? A ver, ¿Cuánto aquí. eran del trigo? Del trigo 4,5. ¿Y del acero? 5,2. Y entonces los costos totales de producción de la economía, ¿cuántos son? 9,8.
5. No es cierto, no es cierto, no es cierto. 9, Apunta en un papel, hagan un papel, tomen un lápiz, Julio, por favor. Eso se tiene que escribir, ese es hacer el trabajo, ese es hacer la tarea, por favor. ¿Cuánto es? sería 9,6. No, no es cierto. ¿Cómo 9,6? ¿Cuánto es el costo de producción en el trigo? 4,5. ¿Y el costo de producción en el acero? 5,2. Entonces eso no da 9,6, ¿cómo crees? ¿Cuánto es? No, es 7, 9,7. Bueno, apuntan en un papel, ustedes tienen que hacerlo, tienen que gastar el papel que tienen en sus cuadernos. Entonces, 9,7 son los costos de producción. ¿De qué área? ¿De qué esfera? Esta sería de la esfera productiva. No, ¿de qué esfera es? ¿De qué esfera? ¿De trigo o de acero? Del total. Del total, son los costos de producción. ¿Y cuál es la producción total en la economía? De trigo y acero. Bueno, aquí en el dato son 17,13. Bueno, pues sí dice, ahí dice. ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto dice? 17. ¿Quieres leer? Sí, dice, el stock total es No, 17. stock no. La producción total. No te pregunté del stock, pregunté de la producción. De la producción son 16 toneladas de trigo y 12 toneladas de acero. ¿Y cuánto es los costos? 9,7. Entonces, haz la diferencia. ¿Cuánto queda de excedente en la economía global? Serían 7 y 5, serían 7,5. Bueno, ¿cuál es el problema de este cálculo? Ok. ¿Cuál es el problema, Julio? Pues que no sabía si se tomaba los... No, es que el problema, ¿sabes cuál es, Julio? Ajá. Que no agarraron una hoja y apuntaron los números y se pusieron a reflexionar. Ok. Por favor, contradíceme. Dice, no, yo ya me pasé 2 horas, apunté, gasté 10 hojas, apunté los números y no entiendo. Dime que hiciste eso, por favor, dímelo y contradíceme. No, la verdad no. Bueno, pues eso está pasando, eso pasa, eso les pasa a ustedes todo el semestre. No se sientan, no agarran un lápiz, no se ponen a reflexionar. Contradíganme, por favor, Betsy. Tú ya tenías hecho este ejercicio. Esta es una de las preguntas. Este es el excedente físico. Falta calcular el valor de cambio. Y el excedente por rama, ese no lo podemos calcular todavía. Lo vamos a hacer el jueves. Lo voy a hacer el jueves con detenimiento. Eso me lleva a pensar que mejor no manden la tarea, sino hasta el jueves. Tienen para entregar la tarea de equipo hasta el jueves, digamos en la noche, ¿no? Por favor, porque si no han hecho esto, a menos que ya lo hubieran hecho, ¿ya lo hicieron? Natasha, Lupita, Víctor Augusto, ¿ya lo hicieron, Uriel? Este cálculo que acabamos de hacer con Julio, ¿ya lo habían hecho? No, profesor, todavía no. Bueno, entonces lo hacemos de nuevo aquí el jueves, yo lo explico el jueves. De hecho, hoy iba a empezar, por eso mejor no manden el examen. Podemos cambiar la fecha, ya está la fecha, cambiamos del 14 al ¿qué, Héctor? Al 16, ¿no? Sí, Héctor. Bueno, no importa, lo hacemos así. Entonces, sí necesitamos ese tipo de reflexión, ¿no? Esta que acabamos de hacer, Julio, Uriel, ¿tú ya la habías hecho, Mitch?
Sí se escucha lo que estoy diciendo, Natasha, Ricardo. Sí, profe, sí se escucha. Sí, bueno. ¿Tú habías hecho algo, Ricardo, de este ejercicio? No, la verdad, no. Bueno, hay que hacerlo. Dense tiempo. Lo hacemos completito el jueves. Ya sé que estamos a finales, pero sí se necesita que ustedes hagan un esfuerzo de reflexión, ¿no? En este sentido. ¿Estuvo complicado, Julio? No, la verdad. No. Bueno, pues además hay que dedicarle tiempo y agarrar una hoja y un papel y a razonar. ¿Qué quiere que de 3 años? Pues que gasta. Si es fijo, dura 3 años. Entonces la tercera parte cada año. Circulante, el 100% cada año. Se suman en una esfera, se suman en otra esfera. Esta resta solo la puedo hacer con la economía global. ¿Por qué no la puedo hacer para cada esfera? O si la puedo hacer, me salen cosas que tengo que explicar. Rebeca, ¿por qué no la puedo hacer para cada esfera? ¿Cómo sería restar a la producción de cada esfera los costos de producción? ¿Qué números son? O sea, la producción total, Julio, era 16-12, ¿no? Sí, la total es 16.2. Esta es la suma de qué producciones son. La producción del trigo, ¿cuánto es? La anual son 16 toneladas. No. Expresado en pareja ordenada, ¿cuál es la producción? 16,12. No, señor, el trigo no produce, el trigo no produce acero. Esa es toda la economía. ¿Cuál es la expresión en pareja ordenada de la producción del trigo? La total sería 8,7. No, señor. La producción del trigo, ¿cuánto es? ¿Cuánto produce el trigo? ¿Cuánto produce, Julio? La esfera del trigo. Pues se produce 16 toneladas. ¿Cómo se expresa eso en pareja ordenada? 16,0. Claro. No produce nada de acero, 16,0. ¿Y cuál es la producción del acero? ¿Cuánto? ¿Qué volumen? Entonces sería ¿Qué volumen? 12 toneladas. 12 toneladas. ¿Cómo se expresa en pareja ordenada? 0,12. Claro. Y entonces la suma de 16,0 más 0,12, ¿cuánto es? 16,12. Claro. Entonces ahora, la producción del trigo es 16,0, ¿no? Sí. Vamos a quitarle los costos de producción del trigo. ¿Cuánto era? Me los dijiste. Ajá. Del trigo son 4,5. No. ¿Mandé? 4,5 del Muy trigo. bien. Ok. ¿Y en el acero cuántos son los costos de producción? 5,2. Muy bien. Réstale a 16,0, 4,5. 16,0, 4,5. Quedaría negativa una. Claro, dímelo, ¿cuál es? Sería 12,-5. Correcto. ¿Y en el acero? En el acero sería 11,10. Perdón. No. 11, menos 12. No, señor, no. ¿Cómo crees? ¿Cuál es la producción del acero? En De pareja las ordenada. 0,12. ¿Y cuántos son los costos de producción? 5,2. Entonces, haz esa resta.
Ah, ok. Entonces serían menos 5 y del otro lado son No, menos 5, ¿coma qué? menos 5,10. Claro, mucho cuidado, no es, hay 2 menos 5, no quiere decir que se cambian, ¿eh? Entonces, ¿cuánto es el excedente en el trigo y cuánto es el excedente en el acero? El excedente son 14 toneladas de trigo y ¿De en dónde el sacas eso? ¿De dónde sacas eso? del cálculo de la producción del trigo y del acero. A ver, no. ¿Cómo calculaste? ¿Cuál es el excedente en la esfera del trigo? ¿Cómo se calcula el excedente? Pues es la producción menos el costo, El costo. el total, costo total. Eso es. Costo fijo más costo circulante, ¿no? Producción menos costo total. Entonces, ¿la producción cuánto es? La producción sería... entonces se toma del total A ver, 16. léelo, por favor, de tu hoja. 16,0 menos 4,5. Eso da 12, menos 5. ¿Qué significa eso? Pues que hay 12 toneladas de excedente en trigo y tenemos una producción negativa. Bueno, como No, él no produce trigo. ¿Qué significa ese 12, menos 5? A ver, antes de decir, ¿qué pasa en la esfera del acero? ¿Cuál es la producción? del acero es menos 5,10. No, la producción. 12 toneladas. No, en pareja ordenada estamos hablando. 0,12. 0,12. ¿Y le restamos cuánto? Los Y costos de producción totales, ¿cuánto le restamos? 5,2. ¿Cuánto te da? Menos 5,10. Bueno, ¿qué quiere decir signos negativos en el excedente calculado así como nos enseñó desde que nos enseñó a calcular? ¿Qué significa eso? Por cada costo se dividía entre los dos, que por cada costo en X nos daba una No, Y. vale, X y Y. Pero tienen que reflexionar eso, compañeros. Para eso son los exámenes, para eso son las tareas, para que ustedes avancen. Fíjense, un día antes de entregar, pues no se puede entregar, porque necesitamos trabajarlo. Yo pensé empezar a trabajarlo hoy, pero qué bueno que salió y realmente me da mucho gusto, Julio. Te agradezco mucho que hayas hecho la pregunta, ¿verdad? Las guías de examen son para llegar a clase y preguntar, ¿no? Entonces, vamos a retomarlo el jueves, porque el tiempo ya se nos fue, pero vamos a retomarlo el jueves. Hacemos estos números, tengan la gentileza de reflexionar un poco, de pensar, cuando ya estamos hablando de tasa de ganancia, ¿qué quiere decir? Pues vamos a medir el excedente. ¿Y cómo lo vamos a medir? Pues el excedente de cada esfera respecto al total de capital invertido. Un poco como lo hicimos en el ejercicio de Quesnay, era un adelanto de cómo iba a hacerlo Smith, pero ya no con una esfera, sino con dos. Y aquí solo tenemos intercambio entre esferas que generan excedente las dos. Luego, eso ya no lo vamos a alcanzar a ver, hay que imaginar el intercambio entre estas dos esferas y una tercera. ¿Qué tiene de característica la tercera? Pues que no va a generar excedente, que es una que solo reproduce sus costos. Estos costos de producción que calculamos, porque ya sabemos, ya sabíamos calcularlos con anticipos primitivos y anuales. Ahora los calculamos
con costo fijo y costo circulante, ¿no? Con capital fijo y capital circulante. Bueno, es entrar al mundo de la teoría del valor clásica, que SNE nos había acercado un poquito y que ahora con estos cálculos, Julio, que acabamos de hacer, que son muy, muy relevantes, conceptualmente relevantes, y que tienen que, cuando se da la conceptualización, es la que fundamenta el tipo de cálculos que vamos a hacer. Y eso, me voy a dedicar todo el jueves a explicar eso. Por eso les solicito que no manden la solución. La voy a hacer el jueves con otros números para que ustedes la repitan con los números que tienen ahí delante. Si de aquí al jueves alguien la resuelve, pues sería muy bien, ¿no? Pero el jueves lo podemos ver si les parece, ¿no? Para apoyarlos en esto. No se trata de molestarlos, Julio, ¿no? Ni de mucho menos de agredirlos. Es sí obligarlos a que ustedes se responsabilicen de sentarse y hacer sus cosas. Por eso, cuando, discúlpame, te molesto y te digo un papel y una hoja, no. El libro, no sé dónde lo tengo. No, pues eso tienen ustedes que resolverlo, por favor, ¿no? En fin, ya no les daré guerra más que un mes y máximo ya una semana. Pero yo insisto mucho en que ustedes tienen una capacidad potencial que tienen que desplegar en términos de razonamiento, capacidad metodológica, fundamentación teórica. Uriel, qué rollo te me estoy echando otra vez, pero bueno. Profe, Sí, Mitch. entonces, nada más para ver si me quedó claro. Mandamos todo mañana sin la solución del... No manden nada. Vamos a mandarla hasta el jueves para que tengamos todavía la clase de apoyo y hasta el jueves mandan la guía de examen. No, mañana no manden nada, no, porque espérense a que tengamos la clase del jueves, que me voy a dedicar a estos números, ¿no? Lo que pasa es que no he recibido ni una pregunta, ni una observación, ni nada. Y siempre estamos atentos ahí a las cosas que nos preguntan, ¿no? Ya sé que están muy apurados con otras materias, pero pues bueno. ¿Alguna pregunta? Terminamos la clase. ¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta? Ángel, Aurora, Grecia, Rebeca, Diego, Víctor Augusto. ¿Sí estás ahí, Víctor Augusto? ¿No? Bueno. Víctor Manuel, ¿alguna pregunta? Betsy. Supongo que les cansa el Zoom, a todos nos cansa, ¿no? Pero pues vamos a tratar de cerrar el curso, ¿no? Ya veremos. Esperamos que ya el siguiente sea presencial, no estoy seguro que vaya a pasar, pero bueno, ¿verdad? ¿Algo, Héctor? Creo que igual como consejo, sí, cuando estén realizando su línea de tiempo, pues también aprovechen para volver a hacer como, no sé cómo llamarlo, como pequeñas notas o acordeón, ¿no? Como de los conceptos, el profesor ahorita les mencionaba de los anticipos, ¿no? Con Snake. No, yo no te estoy oyendo bien, Héctor, perdón, discúlpame, ¿no? ¿Qué decías? ¿Allá se escucha mejor? Sí. Perdón. Bueno, cuando hagan su línea de tiempo, pues pueden hacer como anotaciones de conceptos importantes. Por ejemplo, de Snake, que mencionaba el profesor con anticipos, ¿no? Y cuando hagan de Smith, ahí ya como pueden cambiarlos a cómo cambia el concepto a capital, circular, etcétera, ¿no? Entonces, para que lo tengan en orden y a la mano, ¿no? Eso también podría ayudar como sí, claro, a no confundirse, ¿no? Aclararlo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna observación? Ángel, Aurora. Rebeca, ¿algo? No, profesor.
Bueno. Julio, te agradezco mucho aguantar la presión de las preguntas, ¿eh? Gracias, profesor. Hay que rehacer esto y el jueves rehacemos con otros números. Por ahí se los mando, ¿eh? Para que lo vean. Antes y lo explicamos el jueves, ¿eh? Sí, gracias. Un saludo a todos. Víctor Augusto, sí, ya apareciste por ahí, no te he oído. Uriel, estén bien, Lupita, Betsy, Mitch, Miguel Ángel, gusto en saludarte, ¿eh? Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Ándale, Lupita, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos el jueves, ya sería la última clase, ¿no? Nos vemos. Nos vemos. Ándale.